Todos los días, a la misma hora, la señora Elvira se sentaba en la misma silla de madera junto a la ventana. Era una costumbre, una rutina silenciosa que cumplía religiosamente sin importar si llovía o hacía sol. Desde ese rincón del comedor, justo al lado del marco que daba al jardín seco, observaba el mundo pasar. Los árboles viejos, los gatos callejeros, los pasos de la gente. Lo veía todo, pero ya nadie la veía a ella. Elvira tenía 76 años, el cabello completamente blanco, recogido en un moño sencillo que ella misma se hacía cada mañana. Su rostro estaba marcado por los años, no solo por las arrugas, sino por la historia que había vivido en silencio. Cada línea en su frente era una preocupación, cada surco en sus mejillas, una lágrima no llorada a tiempo. Sus manos, aunque torpes y cansadas, aún conservaban esa forma amorosa con la que había criado a sus hijos. Con ellas lavó ropa, amasó pan, curó rodillas raspadas y escribió cartas de amor a su difunto esposo, Francisco, cuando él se iba semanas enteras a trabajar lejos. Pero ahora, esas mismas manos solo descansaban sobre su regazo, inertes. Como si esperaran. Esperaban algo. O tal vez a alguien. La casa donde vivía ya no era suya. O al menos así lo sentía. Era la casa de Ernesto, su hijo mayor, su orgullo de la familia. Él se había hecho cargo de todo tras la muerte de Francisco, la casa, los negocios familiares, y también de ella. O eso decía él. Porque en realidad, lo que había hecho era instalar a su madre en un rincón de la casa, como si fuera un mueble más, una reliquia que se mantiene por respeto, pero que ya no se usa. La casa, una estructura sencilla de una sola planta, con techo de láminas onduladas y paredes de adobe, estaba al final de una calle polvorienta. El jardín, que alguna vez fue su orgullo, estaba ahora cubierto de maleza. Ya nadie se ocupaba de él. Nadie regaba las plantas. Nadie escuchaba a Elvira cuando intentaba dar consejos. La casa, como ella, se iba apagando. «Mamá, tenemos que hablar», le dijo Ernesto una tarde, justo cuando ella estaba sirviendo la merienda. La frase no sonó como una invitación al diálogo. Sonó como una sentencia. Elvira dejó la taza sobre la mesa. «¿Qué pasa, hijo? Las cosas ya no están bien. Clara y yo sentimos que esto ya no puede seguir así». Ella no comprendía. ¿Seguir cómo? ¿Así como, Ernesto?, preguntó con la voz temblorosa. Ernesto bajó la mirada y suspiró. Clara, su esposa, cruzó los brazos y se apoyó contra el marco de la puerta. «Es que ya no podemos, mamá. Las cosas están difíciles. Los niños crecen, los gastos aumentan, y usted». Elvira sintió un nudo en el estómago. «¿Yo qué, hijo? Usted está grande. Necesita cuidados. Está todo el día en casa, y nosotros necesitamos espacio». Cada palabra era como una aguja. Pequeñas, pero punzantes. Clara no dijo nada. Solo desvió la mirada, como si estuviera esperando que Ernesto dijera lo que ella no se atrevía. «Mamá, quizás podría quedarse con la tía Matilde unos días. O buscar un lugar, no sé. Un asilo. Algo temporal». Elvira no respondió. Porque si hablaba, iba a romperse. Y si se rompía, no sabría cómo volver a armarse. «He dado mi vida por ustedes», murmuró al fin, con los ojos clavados en la mesa de madera. «Lo sabemos», dijo Clara rápidamente, como si quisiera cerrar el tema. «Pero ya no se trata de eso. Se trata del presente». Elvira subió lentamente la mirada y los vio a ambos. A su hijo, al que había amamantado con sus propios pechos, y a su nuera, la madre de sus nietos. Ninguno le devolvió la mirada. Esa noche, Elvira no pudo dormir. El reloj del pasillo marcó cada hora con un golpeteo metálico que retumbaba como una campana en su pecho. A las 5 de la mañana, ya estaba vestida. Había empacado su manta más gruesa, su pequeña Biblia, una muda de ropa, y una bolsa de papel donde guardó un par de trozos de pan duro que quedaban de la cena. No se despidió. No lloró. No hizo escándalo. Solo salió, con la dignidad que le quedaba y la espalda encorvada por el peso de la vida. El aire de la mañana era frío.
Las calles estaban aún vacías. El sol apenas comenzaba a despertar, tiñendo las nubes de un naranja tímido. Elvira caminó lentamente, con pasos cortos y seguros. No sabía a dónde iba, pero sí sabía de dónde venía. Atrás quedaban las paredes donde nacieron sus hijos. La cocina donde cocinó las mejores arepas de su vida. La cama donde durmió con Francisco. Los recuerdos. Todo. Nadie la detuvo. Nadie la llamó por su nombre. Nadie le preguntó si necesitaba algo. A su alrededor, las puertas estaban cerradas y las ventanas bajadas. Elvira lo entendió, ya no era parte del paisaje. Había envejecido, y con eso, también había perdido su voz. Caminó por horas. A veces se detenía a descansar en una esquina, otras simplemente seguía, guiada por el instinto. Cada paso le dolía, pero más le dolía la soledad. Más le dolía el abandono. Más le dolía que, después de tanto amor, su final estuviera siendo tan injusto. Al mediodía, cuando el sol ya estaba en lo alto, Elvira llegó a un pequeño parque casi olvidado. Había un banco de madera, astillado y sucio, bajo la sombra de un árbol seco. Se sentó. Respiró profundo. Cerró los ojos. Abrió la bolsa de papel, con la intención de calmar el hambre que la acompañaba desde hacía horas. Rompió el pan con las manos, que temblaban apenas, y al hacerlo, algo cayó al suelo. Un sobre. Amarillento, antiguo, cerrado con una gota de cera seca. Elvira lo miró. Parpadeó. Y entonces, lo reconoció. Esa caligrafía. Esa letra. Era de Francisco. De su esposo. De su amor eterno. Lo tomó entre las manos con reverencia, como si estuviera sosteniendo su corazón. Con cuidado, rompió el borde del sobre y sacó la hoja. Estaba escrita con tinta negra, algo desvanecida por el tiempo. Leyó en voz baja. Si estás leyendo esto, mi amor, es porque algo muy grave ha pasado. Y lo siento. Lo siento con todo mi ser. Elvira sintió como las lágrimas le escurrían sin permiso por las mejillas. Francisco, ¿cómo era posible? ¿Cómo esa carta había llegado a esa bolsa de pan? Sabía que este día podía llegar. Por eso escondí esta carta. Porque el amor verdadero también deja instrucciones cuando ya no puede hablar en voz alta. Lo que voy a contarte, puede cambiar tu vida, Elvira. Solo te pido que resistas un poco más. Porque no todo está perdido. Elvira volvió a mirar a su alrededor, como si esperara ver a Francisco salir de entre los árboles, con su sonrisa de siempre. Pero no. Solo estaba ella. Ella y la carta. Ella y un nuevo comienzo. Elvira sostenía la carta con ambas manos. El papel era áspero, como si también hubiese envejecido con ella. Las palabras, aunque temblorosas por el paso del tiempo, seguían firmes. La tinta se había mantenido, como si supiera que algún día esas líneas debían ser leídas. La señora se acomodó en el banco, dobló con cuidado el pan que aún le quedaba y respiró profundo. El aire era denso. Una mezcla de tierra seca, hojas caídas y memoria. Continuó leyendo. Sé que si esta carta llegó a tus manos es porque nuestros hijos ya no están caminando contigo. No quiero juzgarlos, pero temo que hayan olvidado quién eres y todo lo que hiciste por nosotros. Yo vi cómo te desvelabas por ellos. Cómo hacías milagros con una olla de arroz y 2 huevos. Cómo te quitabas el pan de la boca para dárselo a ellos. Lo sé, Elvira. Y sé que, al final, te lo iban a pagar con distancia. Por eso, preparé esto. Elvira tragó saliva. Su corazón latía fuerte. La imagen de Francisco se formó en su mente, su cabello peinado con gomina, su sonrisa de medio lado, su manera de llamarla mi vida incluso cuando discutían. Francisco había sido su gran amor. Su única vida. Debajo de la tabla suelta de nuestra antigua alacena de madera hay una caja pequeña. Si estás leyendo esto, significa que tuviste que salir de casa. Pero si algún día vuelves o logras recuperarla, ahí encontrarás algo que te pertenece. Algo que guardé para ti. Es poco, pero es todo lo que pude dejarte. Una vez me dijiste que lo que más miedo te daba de envejecer era ser olvidada. Yo te prometí que eso nunca pasaría.
Y lo juro por lo que más quise, jamás te olvidé. Esta carta es mi forma de recordarte que sigues siendo lo más valioso que tuve en esta vida. Te amo, Elvira. Siempre te amé. Y si hay algo más allá, te seguiré esperando. Con amor eterno. Francisco. Elvira soltó un suspiro que se le había quedado atrapado en el pecho desde hacía años. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había dicho que la amaba. Esa palabra parecía haber desaparecido de su vida. Y ahora, como un regalo del cielo, volvía a ella en tinta negra sobre papel viejo. Miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si también quisieran darle un poco de espacio a la emoción. «Ay, Francisco», dijo en voz baja, como si él pudiera oírla desde algún rincón del universo. Volvió a leer la parte de la alacena. La tabla suelta. La caja. Esa alacena había sido la misma desde siempre. Estaba en la cocina, justo al lado del fogón. La tabla de abajo estaba un poco floja, sí, pero ella nunca pensó que escondiera algo. Francisco, como muchos hombres de su generación, era reservado. No hablaba de dinero. No hablaba de preocupaciones. Y sin embargo, había pensado en ella hasta el último momento. Elvira sintió una mezcla de emociones que no podía describir: esperanza, tristeza, gratitud, rabia, y una fuerza que creía haber perdido. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, tuvo un propósito. Tenía que volver. Tenía que recuperar esa caja. Pero, ¿cómo? No tenía dinero, ni casa, ni transporte. Solo tenía la carta y la voluntad de una mujer que había sido madre, esposa, enfermera, cocinera, y que, por encima de todo, aún sabía caminar con la frente en alto. Esa noche, Elvira durmió en el banco del parque. El frío calaba hasta los huesos, pero la carta le daba calor. La apretaba contra el pecho, como si fuese el corazón mismo de Francisco. Al día siguiente, al amanecer, tomó su bolsa de pan, se echó la manta al hombro, y volvió a caminar. No tenía dirección fija, pero cada paso era un grito de resistencia. En el camino se encontró con un muchacho que repartía periódicos. Se llamaba Diego. Tendría unos 20 años, con el cabello despeinado, camiseta sucia y ojos de buena gente. «Señora, ¿está bien?», le preguntó. Elvira dudó. No sabía si confiar. Pero Diego tenía esa voz sincera, esa mirada que no se encuentra todos los días. «Estoy bien, hijo. Solo, camino». «¿Y a dónde va?». «A casa», respondió. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. A casa. A la casa que ya no era suya, pero donde la esperaba una caja con un secreto. Diego la acompañó un rato. Le ofreció una botella de agua y media empanada que le quedaba. Mi abuela también caminaba así. Cuando murió, encontré una carta que me dejó. Nunca pensé que alguien pudiera hacer eso. Pero ahora la entiendo. A veces uno guarda cosas no para esconderlas, sino para que se encuentren en el momento justo. Elvira lo miró. Le sonrió. Eso es exactamente lo que hizo mi esposo. Y entonces le contó. No todo, pero lo suficiente. Le habló de Francisco, de la carta, de la caja, de sus hijos, y del parque. Diego escuchó sin interrumpirla. Al final, el muchacho le dijo: «Yo tengo una bicicleta. No es gran cosa, pero si quiere, la acerco hasta su casa». Elvira lo miró, sorprendida. «¿Harías eso por mí?». «Claro que sí. Usted me recuerda a mi abuela. Y si ella estuviera viva, me gustaría que alguien hiciera esto por ella». Y así, Elvira volvió. Montada en una bicicleta vieja, con una manta sobre los hombros, una carta en el bolsillo y un muchacho que pedaleaba con cuidado. Cuando llegaron al vecindario, el corazón de Elvira latía con fuerza. No sabía si Ernesto estaría allí. No sabía si Clara la dejaría pasar. No sabía nada. Solo sabía que tenía que intentarlo. Se bajó de la bicicleta y caminó los últimos metros. Cada paso le pesaba, pero también la impulsaba. Tocó la puerta. 1, 2, 3 veces. Desde dentro, escuchó pasos. Y luego,
la voz de su nieta. ¿Abuela? Elvira contuvo la respiración. Abuela, ¿eres tú? La puerta se abrió. Su nieta, Lucía, estaba allí. Ya tenía 12 años, más alta, más despierta. Abuela, ¿qué haces aquí? Papá dijo que te habías ido. Necesito entrar, Lucía. Solo un momento. Es importante. Lucía dudó, pero la miró a los ojos y asintió. Pasa. Rápido. Elvira cruzó el umbral con el corazón en la garganta. Caminó directo a la cocina. Allí estaba la alacena. Vieja, con polvo, con las mismas marcas de siempre. Se agachó con dificultad. Tocó la tabla suelta. Y sí, estaba floja. Metió los dedos. La levantó. Debajo, una caja de madera pequeña, cubierta por un trapo blanco. Elvira la sacó. Tenía un candado oxidado, pero también tenía una llave pegada con cinta detrás. La abrió. Y dentro, estaba todo lo que necesitaba para recuperar su vida. Elvira acarició la caja como si temiera que se deshiciera entre sus manos. Era pequeña, del tamaño de un cuaderno, pero pesada. La madera era oscura, tallada a mano con esos detalles minúsculos que Francisco solía hacer cuando tenía tiempo libre. Pequeños pájaros, ramas entrelazadas, un corazón diminuto en una esquina. Lucía, arrodillada a su lado, la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué hay dentro, abuela? Elvira soltó una risa breve, amarga y dulce al mismo tiempo. Algo que tu abuelo guardó para mí, y quizás también para ti. La llave colgaba todavía de un pequeño hilo de algodón, pegada al fondo de la caja como Francisco había prometido en su carta. Con manos que temblaban tanto por la emoción como por la edad, Elvira giró la llave en el candado oxidado. ¡Clac! El sonido del candado abriéndose resonó en la cocina como un disparo, pequeño pero definitivo. Elvira levantó la tapa. Un aroma leve a madera vieja y papel impregnó el aire. Dentro, había varias cosas. Cada una colocada con tanto cuidado que parecía que Francisco, incluso en su última voluntad, había querido abrazarla una vez más. Primero, encontró un fajo de billetes. No eran millones, ni siquiera una fortuna, pero para ella, en ese momento, representaban libertad. Había ahorrado, poco a poco, escondiendo monedas y billetes en esa caja mientras Elvira se preocupaba por los gastos del día a día. Francisco, previendo el futuro, había escondido ese pequeño tesoro, no para sí mismo, sino para ella. Lucía exhaló sorprendida. Abuela, es mucho dinero. Elvira sonrió tristemente. Es suficiente. Pero debajo del dinero, había algo más. Un sobre. Dentro del sobre, un documento. El título de propiedad de la casa. No a nombre de Ernesto. No a nombre de nadie más. A nombre de Elvira Mendoza de González. Ella. La casa era suya. Elvira apretó el papel contra su pecho. Sus labios se movieron en un susurro que solo ella y Dios pudieron escuchar. Gracias, Francisco, gracias por no olvidarme. Las lágrimas caían silenciosas por su rostro arrugado, mojando ligeramente el documento que ahora sabía protegería como su última bandera. Lucía la miraba, todavía confundida. ¿Qué significa eso, abuela? Elvira respiró hondo. Cerró los ojos. Y luego, con una voz suave pero firme, como quien ha recordado quién es después de mucho tiempo, dijo: que esta casa nunca dejó de ser mía. Mientras tanto, en la calle, Diego esperaba junto a su bicicleta. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El mundo afuera seguía su curso, ignorante de la pequeña revolución que estaba ocurriendo dentro de esas 4 paredes. Elvira guardó cuidadosamente el dinero y el documento de vuelta en la caja. No había terminado aún. No bastaba con saber que la casa era suya. Debía enfrentar a su hijo. Debía enfrentarse a la verdad. Se levantó con dificultad. Lucía, sin decir nada, tomó su mano. ¿Te ayudo, abuela? Elvira le sonrió. Ese pequeño gesto, tan sencillo, tenía más amor que todas las promesas rotas de los últimos años.
Juntas, salieron al patio trasero. Allí, bajo el viejo limonero, Elvira respiró hondo. Lucía, escúchame bien, no importa lo que pase, quiero que recuerdes algo. El amor no se mide en palabras bonitas, sino en acciones. ¿Lo entiendes? La niña asintió, aunque no comprendiera del todo. Elvira sabía que era ahora o nunca. Tomó la caja en brazos. Salió a la calle, con Lucía a su lado. Allí, en la esquina, vio venir a Ernesto y Clara. Ellos regresaban de compras, riendo entre ellos, como si el mundo no tuviera más problemas que el precio de las verduras. Cuando vieron a Elvira allí, de pie en la acera, con la caja en brazos y la cara iluminada por la última luz del atardecer, sus rostros cambiaron. Primero sorpresa. Luego molestia. ¿Qué hace aquí? Bufó Clara, sin siquiera tratar de disimular su desagrado. Ernesto se acercó, visiblemente incómodo. Mamá, no deberías haber vuelto sin avisar. Pero Elvira no se encogió. No desvió la mirada. No pidió permiso. Sacó el título de propiedad de la caja y lo extendió frente a ellos, con la dignidad de una reina. Esta casa es mía. El silencio cayó pesado sobre la calle. Lucía miraba todo, aprendiendo una lección que no olvidaría jamás. Clara fue la primera en reaccionar. Eso debe estar viejo, caducado, eso no sirve de nada. Elvira no contestó. Solo alzó la mirada. Una mirada que no necesitaba gritar para imponerse. Ernesto tragó saliva. Sabía que su madre tenía razón. Sabía que no había caducidad para el amor. Ni para la verdad. Intentó balbucear algo, pero se rindió antes de empezar. Elvira, sin decir una palabra más, caminó de regreso hacia la casa. Abrió la puerta. Entró. Y esta vez, no volvió a cerrarla con miedo. La casa, su casa, había vuelto a ser hogar. Esa noche, Elvira se sentó en su vieja silla junto a la ventana. Miró el cielo estrellado. La caja estaba en su regazo. La carta de Francisco en su mano. Y en su corazón, una certeza. El amor verdadero, nunca olvida. La casa, esa vieja estructura de adobe y recuerdos, había vuelto a llenarse de vida. No por los muebles. No por las paredes desconchadas. Sino porque Elvira había vuelto a sentirse dueña de su historia. Esa noche, el aroma de café recién hecho volvió a llenar la cocina. Las cortinas viejas, que había tejido a mano décadas atrás, ondeaban ligeramente con la brisa nocturna. Diego estaba sentado en una silla de madera rota, masticando un trozo de pan duro que Elvira había calentado en el horno. Lucía jugaba en el patio trasero, recogiendo limones caídos bajo la vieja sombra del limonero. Y Elvira sonreía. No necesitaba más. Solo eso, calor humano, gratitud, un pequeño hogar que vibrara con risas sinceras. ¿Está segura que no quiere que la ayudemos a pintar las paredes, señora? Preguntó Diego, entre bocado y bocado. No necesito paredes nuevas, hijo. Solo necesito corazones limpios alrededor mío. Diego asintió. Él entendía. Elvira sorbió un poco de su café. ¿Sabes qué es lo curioso? Dijo, mirando la taza humeante, a veces uno pasa toda una vida tratando de que lo quieran las personas equivocadas, y no se da cuenta de que quienes realmente valen la pena están justo enfrente, esperando una oportunidad para entrar. Diego sonrió. Lucía, desde la ventana, asintió sin saber muy bien por qué, pero sintiendo que su corazón vibraba de alguna manera nueva. A los pocos días, la noticia se había regado por todo el vecindario. La anciana que todos pensaban que estaba desamparada, había recuperado su casa. Y no solo eso. Había empezado a convertirla en un pequeño refugio. Cada tarde, los niños del barrio, que antes cruzaban la calle para evitar pasar frente a la casa vieja, se acercaban para escuchar sus historias. Lucía organizaba juegos en el patio. Diego ayudaba a reparar la cerca, a pintar las paredes, a arreglar el jardín. Poco a poco, la casa volvió a tener color. Y con ella, Elvira volvió a florecer. Un domingo por la mañana, mientras preparaban una pequeña feria en el patio, con limonada casera,
galletas de avena y dulces tejidos en bolsas de papel, Diego se acercó a Elvira. ¿Sabe qué he estado pensando, señora? ¿Qué, hijo? Que las familias no se forman por sangre. Se forman por amor. Elvira lo miró largamente. Recordó a sus hijos biológicos. Recordó a Ernesto, y a Clara, y a tantos otros que la dejaron ir como quien se desprende de algo viejo. Pero ahora miraba a Diego, a Lucía, a los niños del barrio. Y comprendía que, aunque la vida te cierre una puerta, siempre hay una ventana abierta si sabes buscarla. Tienes razón, Diego, dijo, la familia verdadera no es la que se lleva en los apellidos, sino la que se lleva en el corazón. Se abrazaron. Sin palabras. Solo un abrazo largo, apretado, eterno. Un abrazo que reconstruía, que reparaba grietas, que curaba cicatrices. Esa noche, Elvira sacó de su caja otra de las sorpresas que Francisco le había dejado. Una pequeña nota doblada en 4. Solo decía: si alguna vez te sientes sola, recuerda, no estás sola. Estoy en cada viento que acaricie tu rostro. En cada risa que ilumine tu casa. En cada paso que des hacia adelante. Te amo más allá del tiempo. Tú, Francisco. Elvira cerró los ojos. La brisa de la noche acarició su cara. Y por primera vez en muchos años, no sintió soledad. Sintió amor. Sintió vida. Sintió paz. A veces, cuando creemos que todo está perdido, la vida nos enseña que el verdadero tesoro no está en el oro, ni en las grandes fortunas, sino en las personas que eligen quedarse. Que el amor verdadero nunca muere. Que el corazón que ama de verdad siempre encuentra el camino de regreso a casa. ¿Te conmovió esta historia? Suscríbete para seguir encontrando historias que acarician el alma. Déjanos en los comentarios una palabra que describa lo que sentiste hoy. Porque aquí, en este rincón del corazón, siempre hay más historias que contar.